Estamos aquí con Daniel Semirás, economista de la ciudad de Córdoba. Ya lo he presentado anteriormente, pero ha sido secretario de Economía de la ciudad de Córdoba. Tiene mucho recorrido en lo que es lo académico, escribiendo libros muy conocidos allí en Argentina. Y bueno, hoy lo tenemos acá con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Primero que nada. Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo te tiene la Argentina? Comentarte y preguntarte también cómo viste la apertura de sesiones y lo que produjo al día después, ¿no? Si estuvo, algunos dicen que estuvo muy armado para dar un impacto, otros dicen que fue una improvisación del momento. ¿Y qué consecuencias tiene eso en la economía acá para adelante? Sí, en realidad lo que fue la apertura de sesiones legislativas en Argentina ha tenido muy poco de contenido, mucho más de bullicio, por decirlo de forma muy coloquial. El presidente discutiendo y arengando, más que dando un mensaje, la oposición generando también su descontento, expresándolo dentro del recinto. A nivel de contenido formal, yo terminé muy decepcionado en esos términos. Posiblemente yo me guío más por otra serie de señales, es decir, ya que en esta Argentina compleja, turbulenta, que estamos transitando, creo que hay una serie de señales muy importantes, y es que el programa económico, al cumplirse prácticamente el segundo año de gobierno, al haberse completado el segundo año del gobierno de Milei, quedando 2 años por delante, llega justo a la mitad de su gestión administrativa, y el programa económico está pidiendo un cambio de fase, un cambio de etapa. Y lo que ha sido el proceso de estabilización nominal, basado fundamentalmente en lo que es el superávit fiscal, en lo que es un atraso en el tipo de cambio y una fuerte restricción monetaria, y al mismo tiempo comienzan a darse una serie de elementos que se dieron sobre el final de las sesiones extraordinarias, es decir, un par de días antes de que Milei haga su apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, y es el comienzo de la aprobación de las reformas estructurales, fundamentalmente con lo que fue la reforma laboral, pero también con algunas otras de menor impacto desde el punto de vista económico, pero sí señales que están mostrando el ingreso a esa segunda etapa, donde la prioridad pasa a ser más política que de estabilización nominal. La inflación en la Argentina hace prácticamente 9 meses que viene creciendo, mes a mes, de haber tocado un piso del 1,5% mensual, ahora estamos prácticamente golpeando las puertas del 3% en los últimos meses. La inflación anual ronda entre un 30 y un 35% anual, y no parece que vaya a cambiar demasiado, pero lo que viene por delante para la Argentina es el desafío de insertarse en un mundo que está cada día más complejo, cada día más complicado. Y esa economía mundial que está abandonando lo que fue la globalización intensa y extendida de las últimas décadas y empieza a convertirse más en una serie de globalización por bloques, es decir, en una economía bastante más fragmentada y liderada por bloques de algunas potencias económicas muy representativas, como es el caso de Estados Unidos, China y Rusia, nos lleva a pensar en que Argentina tiene que comenzar ese proceso de inserción consolidando reformas estructurales. Y lo que se viene por delante es la reforma tributaria, viene la reforma previsional. Es decir, estas nuevas reformas van a requerir consensos políticos, fundamentalmente entre la nación y los gobiernos subnacionales, las provincias y los municipios. Y es esa la etapa de iniciar un diálogo y de construcción de alianzas políticas que permitan ir hacia adelante, aquella que debe comenzar a transitar la Argentina en esta segunda mitad del primer mandato presidencial de Javier Milei. Creo que por ahí es donde pasa realmente el desafío. Eso no se dijo en la apertura de sesiones, pero eso es lo que a mí me queda como gran señal. Creo que hemos pasado un punto de inflexión y hemos desperdiciado la oportunidad de permitir expresar un debate de ideas serio y adulto para terminar siendo una discusión con respecto a anécdotas o acusaciones sobre quién es más delincuente que el otro, ¿no? Entre el oficialismo y la oposición. Entonces, creo que esa altura de debate lo único que permite es ensanchar una grieta que debería estar siendo borrada justamente con el pos de conseguir esta segunda etapa, que es la del consenso político. Sí, porque si lo que se necesitaba era consenso político, con el discurso va a ser la parte más difícil después del discurso. Está bien que al final
final son los recursos los que mandan, pero sí, con esas acusaciones creo que se dio un paso para atrás para lo que era el siguiente paso, el que estás comentando, ¿no? De acuerdos políticos. Por eso yo no pierdo la esperanza de que se perdió la oportunidad de enviar una señal clara de que había un cambio de prioridades en términos de lo que es la administración del gobierno. Pero me parece que en los próximos tiempos rápidamente va a tener que ponerse la necesidad de alcanzar acuerdos políticos entre las provincias y la nación en un país federal complejo como es el caso de la Argentina. Va a ser indispensable. Argentina no puede insertarse al mundo si no logra mejorar la competitividad de sus empresas. Hoy en día un debate acá en la Argentina es con respecto a la rapidez del proceso de apertura económica que está llevando adelante el gobierno de Milei, respecto a la velocidad con la cual se está acompañando ese proceso de apertura, generando oportunidades genuinas para que las empresas se inserten en esa mayor competitividad internacional. El caso de sectores industriales que claramente están siendo afectados por este tipo de disputa, como es el caso del sector textil, los neumáticos, la industria láctea, lo que es la fabricación de maquinaria agrícola, son ejemplos emblemáticos de lo que está sucediendo por la Argentina en estos días. La discusión no es si Argentina tiene que abrir o cerrar su economía en un mundo que se está cerrando y que se está volviendo cada vez más proteccionista. Argentina es uno de los países con economía más cerrada del mundo. El proceso de apertura parecería ser un camino que en realidad le debería dar un baño de nueva vida, pero hacerlo sin que las industrias se encuentren preparadas implica un daño y un conflicto para la economía y para la sociedad que no creo que sea el más adecuado. Y dentro de ese proceso, la principal herramienta que va a ayudar a mejorar los niveles de competitividad internacional tienen que ver con un eventual sinceramiento del tipo de cambio. Por lo menos el tipo de cambio no debería caer por debajo de los niveles inflacionarios que tiene nuestro país, pero por otro lado es la reforma tributaria. Una reforma tributaria donde entre municipios, provincias y nación hay más de 160 gravámenes, muchos de ellos fuertemente distorsivos, con efecto cascada. Y el problema es que a diferencia de lo que fue la reforma laboral, donde la reforma laboral era entre el gobierno como un intermediario entre empresas y trabajadores, o los sindicatos, en este caso la disputa se va a dar con respecto a la capacidad de financiamiento de las provincias y los municipios. Los gobiernos subnacionales en la Argentina explican aproximadamente el 50% del gasto público consolidado. Si no se garantiza una forma de financiamiento genuino a partir de la recaudación impositiva, los gobiernos federales, las provincias y los municipios no van a tener incentivos para poder apoyar ese proceso de reforma. Entonces va a ser mucho más significativa la necesidad de conseguir esos acuerdos políticos para poder avanzar con la próxima reforma estructural fuerte que se viene en la Argentina y que se va a debatir en los próximos meses. Sí, la verdad que te escucho y si esa es la solución, más me preocupo estando afuera y conociendo un poco también el paño, porque veo difícil esa parte, justamente que los municipios y las provincias estén dispuestas a ceder recursos o a aprobar una reforma que saben que van a salir perdiendo porque no les va a quedar otra. Y otro tema es el atraso cambiario. Creo que Argentina en los 1.400, 1.500 pesos por dólar pierde mucha competitividad con el mundo. Sí, desde el punto de vista de lo que es la reforma tributaria, es necesario un acuerdo federal. Cuando en el año 1994 se reforma la Constitución Nacional y se establece la necesidad de, en un periodo perentorio, de aprobar una nueva ley de coparticipación. Yo recuerdo que estaba trabajando en el Ministerio de Economía de la Nación en la Secretaría de Coordinación Económica Regional, es decir, la relación entre nación y provincia. Y en ese momento lo que estaba bien en claro es que proceder a la reforma del reparto de recursos entre nación y provincias era mucho más fácil de poder implementar en una economía en expansión. La economía argentina hoy en día se encuentra estancada, entonces no se recaudan más impuestos. En términos reales, la recaudación impositiva está cayendo prácticamente entre un 4 y un 8% interanual. Ese es el nivel de pérdida de recursos que está teniendo la recaudación impositiva del gobierno nacional y se repite con las otras provincias. Es indispensable empezar a tener un resurgir de los niveles de actividad económica para que sea mucho más fluido poder acceder a un proceso de reforma tributaria. Si no,
necesariamente la nación va a tener que compensar a las provincias que pierdan. Y esos mecanismos de compensación tienen que llegar con más ajuste fiscal. Y entonces es una espiral esto va a provocar destructiva. una muy compleja, porque el que va a estar haciendo el ajuste fiscal va a ser la nación, mientras las provincias van a poder potenciar su propensión marginal al gasto. Y eso va a incrementar la demanda agregada, generando presiones inflacionarias adicionales. De modo que lo que se vienen son meses de disputa muy interesante, no solamente desde lo político, sino también desde lo técnico, en lo que es la parte económica, funcionamiento de la economía. Para el argentino que vaya a escuchar este video, no todo es negativo, porque no solamente Argentina la está pasando mal y tiene problemas complejos, sino que el mundo enfrenta problemas complejos. Nos vamos un poco a lo que es Oriente Medio y toda la repercusión con el cierre de Hormuz y cómo eso va a impactar al final en la economía de las personas, que es a quienes apuntamos, ¿no? Con este mensaje. ¿Cómo afecta esta suba en el precio del petróleo? ¿Vino para quedarse? ¿Es temporal? No lo sabemos. ¿Cómo lo ves? Es un tema realmente muy complejo, muy complejo, muy complicado. Poder hacer un pronóstico al respecto en este momento es extremadamente riesgoso, porque apenas terminemos de realizar esta conversación, podría suceder que el cierre del estrecho de Hormuz sea permanente y no solamente parcial, como está sucediendo ahora, o podría suceder que se llegue a un acuerdo y se termine el conflicto. Y entonces, muy posiblemente todo lo que digamos quedaría realmente expuesto a la luz de una realidad que es totalmente incierta. Independientemente de eso, la naturaleza o el inicio de la escalada en Medio Oriente comienza con la decisión de Israel de eliminar el potencial nuclear que tenía Irán. Israel arrastra a Estados Unidos en el acompañamiento a ese elemento, pero lo que era una operación militar inicial con un objetivo bastante claro, después comenzó a ir cambiando y ampliando su objetivo. Pasó a ser aniquilar a las principales autoridades del régimen iraní. Posteriormente pasó a ser a poner un gobierno proclive a las ideas que traía el mundo occidental. Luego asegurar el abastecimiento de petróleo a nivel internacional. Es decir, fue mutando lo que fueron los objetivos, y al ir mutando lo que eran los objetivos, también se iban extendiendo los plazos. Lo que iba a ser una operación militar que iba a durar un par de semanas, pasó a durar un mes o algunos meses, y ahora ya se espera que sea por lo menos varios meses más, y entonces ahora Estados Unidos empieza a convocar el apoyo de países aliados occidentales, de la OTAN, incluso hasta de la propia China, es decir, diciendo: esta situación o este problema, ¿sí?, no es un problema únicamente de Estados Unidos, no es un problema de Israel, es un problema del mundo entero. En realidad, ninguno de todos estos países inició los conflictos, pero ahora están sufriendo sus consecuencias. Ronald Coase ganó el Premio Nobel de Economía, un economista muy famoso, muy reconocido, explicando lo que son los costos de transacción. Es decir, cuando hay un conflicto colectivo que involucra a muchas partes, en líneas generales la economía permite conseguir una solución de compromiso a través de la cual lo que se hace es distribuir los costos del conflicto que se ha generado. Cuando el conflicto se hace extremadamente complejo, como es el caso de lo que estamos viviendo ahora con el cierre del estrecho de Hormuz, empiezan a existir una enorme cantidad de factores y de incentivos que tienen cada uno de los actores, y cada uno de los actores trata que los costos lo pague otro. Cuando todos quieren que el costo lo pague otro y nadie quiere asumir su parte de responsabilidad sobre las situaciones, es que se hace muy difícil conseguir una solución. Y lo que empezó siendo un conflicto puntual en Medio Oriente con respecto a Irán y su capacidad nuclear y de eventualmente poder realizar ataques contra otros países, se ha terminado convirtiendo ahora en un escenario de un shock profundo dentro de lo que es el mercado de la energía. Entonces, hay una gran cantidad de actores. Europa no quiere interrumpir su nivel de suministro, Estados Unidos se quiere convertir en un poder dominante a nivel internacional, China quiere ver no solamente cómo se asegura su fuente de abastecimiento, sino también cómo esto puede ser un efecto de representación para sus intereses sobre Taiwán. Israel se quiere asegurar ahora no solamente que en Irán, sino también en el Líbano, poder eliminar a todos aquellos que considera que son sus enemigos. Irán quiere tratar de generar la mayor cantidad de daño posible para a partir de ahí conseguir apoyos a sus puntos de vista. Y entonces encontramos que cada uno tiene una diversidad de objetivos que hace tan complejo
el proceso que, según lo que dice el teorema de Coase, ¿sí? El teorema de Coase lo que permite es resolver un conflicto colectivo repartiendo los costos de transacción. Bueno, nadie quiere asumir esos costos y por lo tanto el teorema de Coase no funciona como una solución a este tipo de problemas. Es decir, la economía provee herramientas para poder entender un conflicto que se ha vuelto bélico, político, económico y geográfico. Es decir, es una gran cantidad de elementos muy complicados. Y cuando hacemos una cosa tan complicada, es difícil que nos salga bien. ¿En tu experiencia lo ves con una resolución positiva o realmente muy incierta, algo nunca visto? Porque a esta altura ya hay cosas que tendemos a repetir los seres humanos como patrones, ¿no? Que tendemos a repetir y pareciera que nunca se llegó a un conflicto tan globalizado y con tantas aristas o incertidumbres, ¿no? A lo que puede venir. Es muy complicado. Un ejemplo de la isla de Har, ¿no? Que queda en la parte en el noroeste del Golfo Pérsico y que pertenece a Irán y donde sale el grueso de las exportaciones del petróleo iraní. Tomar el control de esa isla puede representar la posibilidad de evitar que Irán pueda seguir produciendo y comercializando petróleo, pero al mismo tiempo, si Irán no tiene el control de sus refinerías, cortaría los oleoductos que abastecen a la isla y se produciría un cierre también en el suministro de petróleo y de gas. Entonces, no está garantizado ni siquiera que el éxito militar asegure que se resuelva la problemática del mercado de energía. Hoy en día el campo de batalla no está medido en términos del territorio ni de Israel, ni de Líbano, ni de Irán, ni de los países árabes que están ubicados alrededor del Golfo Pérsico. Yo creo que el campo de batalla se ha trasladado al mercado de la energía, al mercado del petróleo y al mercado del gas. Lo que suceda en el campo de batalla se va a terminar reflejando en el precio del crudo, y el precio del crudo, como una referencia, o el precio del gas, el precio de los combustibles, va a terminar impactando sobre los niveles generales de precios rápidamente, porque todos sabemos que costos de transporte y los costos de funcionamiento de las empresas dependen mucho del precio de los combustibles. Y esto para Estados Unidos es un problema particularmente agudo, porque lo que iba a ser una campaña muy rápida de entrar y salir y derrocar al régimen iraní, quitarle su capacidad nuclear, se puede transformar en una guerra de desgaste a mediano y largo plazo. El combustible ya está subiendo en el mercado interno estadounidense. Los estadounidenses obviamente que se enojan porque saben que esto se va a trasladar a los índices de inflación general, y dentro de 8 meses hay elecciones de mitad de mandato para Donald Trump. Con esas elecciones de mitad de mandato quedan ahí muy cerquita. Estados Unidos no puede darse el lujo, no puede permitirse fracasar en este intento belicista que ha iniciado. Por eso necesita ahora el apoyo de las otras potencias del mundo, porque ya no se trata un problema de cuánto es lo que se gasta en material bélico todos los meses, sino en cuánto se desgasta la imagen, la Casa Blanca, en estos meses en el camino hacia las elecciones. Creo que pasa fundamentalmente por ahí, es decir, lo que iba a ser una aventura militar se ha convertido ahora en una pesadilla política para Donald Trump. Extremadamente complejo, extremadamente complejo. Daniel, te agradecemos por tu tiempo. Si alguien quiere escuchar más de vos, tomar tus consejos para aplicarlos a su economía diaria, su economía de empresa, ¿dónde te puede encontrar? ¿Qué servicios brindás? Contanos un poco eso, porque también es súper importante, porque en estos minutos se hace un panorama, pero si quieres saber más, ¿cómo te encuentras? Te doy básicamente un par de canales de comunicación para que la gente se ponga en contacto directo. Sitio web es www.semiras.com.ar, Semiras escrito con S, Y y Z, es mi apellido. Ahí pueden entrar al sitio web del estudio, ver qué es lo que ofrecemos como servicios, y tienen distintas vías de contacto. Y para un contacto mucho más rápido y mucho más directo, tenemos el WhatsApp, más 54 9351 660 3185. Se comunican por allí y tan pronto tenemos la oportunidad, le devolvemos la comunicación y ya estamos conversando. Perfecto, lo vamos a sumar en la descripción del video. Daniel, muchísimas gracias. Esperemos tener novedades tuyas cuando quieras. Tenemos aquí en esta nueva edición de este canal de comunicación que está creciendo a poco, pero va queriendo. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Agustín, y que ande todo muy lindo allá por España. Gracias.